fundador de la empresa Fanté. Tenemos arriba geles de su empresa a la venta en el estándar del amigo Marco de Olivier, como todos lo conocemos. Y bueno, la empresa Fanté, decirles que la fundó hace apenas 1 añito y 4 meses, pero bueno, ha tenido un crecimiento bastante espectacular y ya estoy hablando con ellos, ya me están hablando de que se les ha quedado pequeña los almacenes y la empresa. Eso quiere decir que la cosa está funcionando bien, que sus productos gustan. Y bueno, yo sin más, pues dejarle para que él les hable un poco de la charla que nos quiere dar aquí esta tarde y nada, y agradecerle por supuesto pues que haya querido visitar Terol. Mañana además participará en la carrera, la de 13, ¿verdad, Luis? La de 13, no pudimos convencerlo para la 21. Pero bueno, mañana estará también compartiendo con todos nosotros la carrera. Y bueno, ya sin más, le dejo el micrófono si lo necesito y si no, pues le doy a vos aquí a Luis. Gracias. Bueno, ya no hace falta que me presente. Bueno, además de nutricionista, también soy biólogo, aunque bueno, ejercí poco tiempo, ya que pues, mi dedicación plena es a la nutrición deportiva. Además de ser cofundador de la marca Fanté, llevo también deportistas, de los cuales también algunos son patrocinados por la marca. De hecho, hace poco estuvimos en UTM de Viella y fue la primera vez que con la marca ganamos allí en la carrera de 50K. Entonces, la verdad que en 1 año y apenas 6 meses, 5 meses más, hemos conseguido bastantes cosas y sobre todo porque yo, al ser nutricionista, lo que quiero es no solo vender obviamente el producto, que obviamente con Fanté es a lo que venimos, pero como Nutri quiero pues enseñar a toda la gente que quiera aprender sobre todo de nutrición deportiva y mejorar su rendimiento, a cómo hacerlo, ¿no? Y por eso, además de esta charla, también he ido a bastantes carreras que ha ido la marca Fanté a explicar de alguna manera sencilla, ¿no? Todo lo que es la evidencia científica que hay detrás, no solo de los productos, sino de cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, hoy os he traído una presentación, la verdad que muy sencilla, muy fácil sobre todo y muy práctica, ¿vale? Para toda la gente que quiera aprender a cómo organizarse su nutrición en carrera, que yo creo que es algo bastante importante porque tocaremos cómo debemos consumir esos carbohidratos, qué cantidad, qué hidratación, qué tipo de sales, si necesitamos solo sodio o necesitamos otros minerales. Luego también vamos a hablar un poco de la estrategia que podemos llevar precarrera, es decir, tipos de alimentos que podemos elegir, qué tipos de alimentos debemos excluir el día previo. Es decir, algo muy práctico para toda la gente que quiere mejorar un poco el rendimiento y no solo eso, sino para mejorar los problemas o intentar reducir los problemas gastrointestinales que podemos tener en carrera, que entrenando seguramente no tengáis, pero en carrera sí que pueden salir, ¿no? Entonces, cogiendo esos pequeños puntos que vamos a tocar ahora y sobre todo esquematizar pues carbohidratos, sales, hidratación, puntos clave a tener en cuenta para que no os ocurran, pues lo he traído de una manera práctica para que toda la gente lo entienda, ¿vale? Así que la primera parte voy a hablar de la parte precarrera, ¿vale? Porque es algo muy importante a tener en cuenta, ya que no solo la alimentación durante es importante, sino la precarrera, es decir, qué alimentos vamos a coger el día de antes, nos va a hacer reducir esos problemas gastrointestinales. La primera parte es carbohidratos, proteínas y grasas, ¿vale? Para reducir estos problemas estomacales, cuando elegimos carbohidratos antes de una carrera, vamos a elegir o priorizar alimentos casi sin fibra, casi sin grasa. Es decir, aquí he puesto un ejemplo de que el principal alimento de carbohidrato que no tiene fibra ni tiene grasa es el arroz, pero podemos elegir pasta, podemos elegir cuscús, podemos elegir otro tipo de alimento que tenga carbohidrato, pero lo importante es que no tenga ni grasa ni fibra o lo mínimo posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta grasa, que lo tenéis por aquí, el aceite y la proteína, son alimentos, son macronutrientes que cuando queremos ir a correr el día posterior al tapering, a los alimentos que hemos ingerido el día anterior, esto es lo que nos genera son residuos. El carbohidrato en sí, el simple, el arroz blanco, la pasta blanca, esto no genera residuos. Esto quiere decir que nuestro intestino, cuando ingiere este alimento, no genera un residuo que posteriormente en carrera puede llegar a estar en el intestino y poder hacer que ese carbohidrato que vamos tomando en carrera pueda generarnos problemas estomacales. Por eso es importante que el primer punto a tener en cuenta antes de hacer una estrategia buena durante el pre, esos alimentos que ingeramos el día de antes, sean lo máximo posible que tengan carbohidratos simples, casi sin grasa y sin fibra. Sobre todo por lo que he comentado, porque la grasa y la proteína nos puede generar un sabor, obviamente, que nos facilita la ingesta, que obviamente la vamos a tener que comer, pero priorizando sobre todo carbohidratos.
Las cantidades, básicamente, aunque yo he puesto ahí cantidades concretas, para toda la gente que se imagine pues, qué tipo de comida podemos elegir, es básicamente imaginaros un plato redondo donde en ese plato el 70-80% que estéis viendo en el plato contenga carbohidratos simples, es decir, pasta blanca, pan blanco, arroz, cuscús, mermelada en ciertos grupos de alimentos como el desayuno, miel, es decir, que ese 80% de ese plato imaginario tenga esos carbohidratos. Luego, a partir de ahí, del 20% que nos queda, hay que elegir entre proteína y grasas. En este caso, la proteína lo más simple posible a nivel de pues, algo a la plancha, como pollo a la plancha, ternera lo más magra posible, es decir, eliminando esas grasas saturadas que contienen la carne o el pescado, que no sea muy graso, que sea a lo mejor merluza o que sea algún tipo de pescado más sencillo, y si eres vegetariano o vegana, pues elegir algo de tofu, ¿vale? Es importante eso, que esa proteína no tenga esa grasa, ese aporte de grasa extra que puede llegar a tener un pescado graso o una carne grasa, ¿vale? Y luego la grasa en sí podemos añadirla pues, en formato de aceite de oliva, que es una grasa que, a diferencia del resto de grasas que podemos ingerir el día previo, es una grasa que se llama grasa energética. Esto quiere decir que nos aporta un extra de energía que no nos lo aportaría otras grasas que pueden estar en la carne, pueden estar en los pescados, como puede ser el omega 3 y demás. Es decir, es una grasa energética. Por eso yo pongo de ejemplo el aceite de oliva, pero en una justa medida, es decir, que nos aporte sabor, pero que de ese porcentaje del plato tenga el 80%. Y esto, el objetivo que tiene esto, es decir, elegir alimentos adecuados para antes de la carrera, es que el día de la carrera minimicemos esos problemas intestinales, porque a lo mejor hay gente que le ha pasado que a mí me lo dicen en consulta, que me dicen, no, es que yo durante la carrera lo he hecho perfecto y además he tenido pues pinchazos, he tenido molestias como flatulencias, y no lo sé porque he tomado todo bien, todos los carbohidratos bien, la hidratación bien, las sales bien, y no sé por qué. Pues puede ser seguramente uno de los factores sea este, es decir, que nos alimentemos con comidas no adecuadas para el día previo. ¿Por qué? Porque estas comidas obviamente no son las más idóneas para el día a día, porque una dieta equilibrada y saludable no es esto, es decir, esto es solo para la carrera, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, porque en tu día a día no vas a comer pasta blanca, arroz blanco y quitar todo lo que es vegetales, verduras y todo esto que tiene fibra, pero el día de la carrera sí. Entonces he puesto un ejemplo. Bueno, aquí ya lo he comentado, que esos carbohidratos que vamos a elegir, que sean sobre todo simples, como el arroz, la pasta, la miel, la leche, y azúcares complejos, evitarlos. Es decir, arroz, pasta integral, legumbres, vegetales y demás, ¿vale? Entonces he puesto aquí un ejemplo, que es un ejemplo que como puede ser el día de antes de una carrera, una hora antes o 2 horas antes, con algo de zumo de naranja, es decir, algo pan blanco, muy básico, sin fibra, sin grasa, algo de mermelada, algo de miel. Luego otra de las preguntas que seguramente luego me lo vais a hacer seguro, que si tomo avena y esto tiene fibra, ¿lo puedo meter en el desayuno? A ver, sí que lo podéis tomar, pero es importante que cereales que tienen fibra, como puede ser la avena y otros cereales, que sean lo más triturado posible. Es decir, la avena se puede vender en copos o se pueden vender en polvo. Pues es importante que antes de la carrera, pues si vamos a elegir avena, que sea en polvo en vez de copos, porque esto te genera más residuos y más probabilidades de tener problemas estomacales el día de la carrera. Y luego he puesto el ejemplo de pretemporada, que es pues cuando vamos a hacer un desayuno sin intención de maximizar el rendimiento y reducir al máximo los problemas intestinales, pues he puesto un ejemplo como puede ser aguacate, como puede ser pan integral, algo de fiambre de buena calidad, es decir, es un desayuno mucho más diferente, donde metemos proteína, donde metemos grasa. Obviamente para la carrera vamos a elegir el otro, el más simple, el con miel, mermelada, por ejemplo la papilla de arroz también es buen alimento, porque solo contiene carbohidratos y muy poquito de grasa y fibra, es decir, son alimentos fáciles de digerir. Vale. Y aquí yo creo que es la parte más práctica, que ya teniendo en cuenta que el día de la carrera, el día previo a la carrera ya lo hemos elegido bien, el desayuno lo hemos hecho bien, la comida lo hemos hecho bien, la cena la hemos hecho bien, he querido, que es algo que yo creo que no he tocado en ninguna charla, que es hacer como algo más práctico a nivel de organización de la estrategia nutricional, que está muy bien que os diga, pues tenéis que tomar X cantidad de carbohidratos, X cantidad de sales, X tal. Lo que he querido hacer es para que toda la gente que me esté escuchando en el tema de organización de la estrategia durante la carrera
puede hacer la suya, ¿vale? Porque aunque la ciencia diga una cosa, obviamente un atleta que quiera pues ganar, o un atleta que quiera acabar, o un atleta que quiera disfrutar, pues obviamente la nutrición va a ser diferente. Por eso es importante, pues por eso he elegido la opción de que sea práctico, ¿vale? Entonces, primero voy a explicaros, pues lo primero que hay que tener en cuenta, si me pusiera en vuestro lugar, es el objetivo que tiene cada uno. Es decir, en este caso podéis tener un objetivo de acabar la carrera, es decir, primera carrera de 13 o de 21 kilómetros o cualquier carrera que vayáis a hacer, pues obviamente vais a tener una estrategia nutricional diferente a la persona que va a hacer a disfrutar la carrera, que ya ha hecho varias carreras y que lo único que quiere es acabar la carrera, disfrutarla y pues bueno, si hace mejor tiempo, mejor, ¿no? Pero sería otro objetivo. Y el tercer objetivo, que es otro tipo de estrategia nutricional, es ganar o mejorar el tiempo al año anterior o una marca, ¿no? Es decir, tanto la persona que va a ganar como el mejor de la carrera, a una persona que no queda a lo mejor entre los 100 primeros y le da igual, pero quiere mejorar su tiempo, la estrategia nutricional no es muy diferente. Es decir, el que gana, el que queda primero, como la persona que va a mejorar su tiempo, la estrategia va a ser igual. ¿Por qué? Porque lo que quiere la persona es reducir al máximo ambas, los problemas estomacales o intestinales, va a intentar al máximo mejorar su rendimiento con carbohidratos, buena elección de la hidratación, buena elección de las sales. Entonces el objetivo va a ser igual. Entonces, como tal, tanto el primer caso, el segundo como el tercero, vamos a entrar en qué cantidad de carbohidratos vamos a tomar, ¿vale? El primero, que es acabar, básicamente, pues yo os recomendaría pues intentar meter una ingesta mediana, ¿vale? Que es el primer punto, que es mínimo. Yo os aconsejaría 30-35 por hora, es decir, lo que viene siendo un gel por hora. Pero cuando ya estamos entrando en voy a disfrutar la carrera, pero si queda un poquito mejor que el año pasado, pues mejor que mejor, ¿no? O la persona que va a ganar la carrera. Pues ahí está el tramo donde va desde los 40 hasta pues casi 90, que hay gente que llevo en trail que puede llegar hasta 90 gramos, ¿no? Entonces, en esta franja, que es muy amplia, porque hay mucha gente que pues llegará a consumir 30, 40 por hora, pues esta franja que va de los 40 a los 90, esto es muy individual. Esto se llama periodización de los carbohidratos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir de menos a más en los entrenamientos. Es decir, hacemos pues el típico entrenamiento de series, pues las primeras semanas, en torno a 2-3 semanas, incluir esa cantidad que vamos a llevar en carrera. Es decir, vamos a hacer 2 entrenamientos de serie a la semana, pues esos 2 entrenamientos durante 3 semanas, es decir, en total 6 entrenamientos, vamos a meter la cantidad que creemos que nos va a sentar bien, que es en torno, yo empezaría con la segunda, 40-50 gramos por hora, que es una cantidad bastante moderada, no es muy alta, pero bueno, está bien, es correcta para poder disfrutar la carrera, tener energía, y seguramente no es el mayor potencial que podéis sacar, pero es una cantidad que yo en trail, a diferencia de otros deportes como el ciclismo, es una cantidad correcta, ¿vale? De 40, 50, incluso ya metiéndonos en la franja de 60, ¿vale? Pero cuando ya estamos hablando de que la persona quiere mejorar su tiempo, quiere llegar un poquito más de 60 gramos de carbohidratos o 55, por encima de esos gramajes, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es lo que tenéis aquí abajo. La balanza quiere decir que la balanza, que cuando vamos a consumir más de 60 gramos, esto tenemos que elegir muy bien el tipo de carbohidratos que vamos a ingerir. Hay carbohidratos rápidos, carbohidratos lentos, y para una persona que quiere reducir al máximo los problemas intestinales, esto lo tiene que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en el intestino nosotros tenemos como 2 puertas, ¿vale? Es decir, tenemos como 2 botellas, 2 aperturas, 2 puertas, las cuales entran un carbohidrato simple, y por otra puerta entra el carbohidrato lento, entre comillas, ¿vale? Esta primera puerta, que todos lo tenemos, aquí entraría pues carbohidratos de asimilación rápida, como puede ser, seguramente si echáis un vistazo a todos los productos que consumís, lo tiene, ¿no? Que es como la glucosa, la maltodextrina, una parte del azúcar, la ciclodextrina, que es otro carbohidrato. Esta puerta se abre hasta 60 gramos, ¿vale? Es decir, que si nosotros vamos a consumir más de 60, esta puerta lo que haría sería cerrarse, y si se cierra, este carbohidrato, en vez de entrar, se quedaría en el intestino. ¿Qué pasa si se queda residuo? En este caso el carbohidrato, que puede ser la grasa o la proteína, pero en este caso es el carbohidrato, se quedase en el intestino, no entrará por la puerta y se quedará porque hemos consumido más de 60. Pues lo que va a pasar es que este residuo te va a generar pues, o problemas intestinales como flatulencias,
pinchazos, lo típico que seguramente habéis tenido, que a mí me ha pasado, es que me meto, como, pero no tengo energía, como que no tengo esas como ganas o esa energía para seguir avanzando, ¿no? Aunque yo coma, no tengo energía. Pues esto es porque donde nosotros consumimos o asimilamos esa energía se ha cerrado, esa puerta se ha cerrado, y por lo tanto nosotros debemos dividir esa cantidad de energía que vamos a tomar con estos productos de alimentación deportiva, en este caso Fante o cualquier marca. Vamos a diferenciarla en dos tipos de carbohidratos. La primera parte, que pone 1,08, el 1 correspondería al carbohidrato rápido, que es la glucosa, la maltodextrina, la ciclodextrina y demás, que entraría por la primera puerta. Si nosotros consumimos más de 60, aquí entraría la segunda parte de la balanza, que es otra puerta en el intestino, es otro transportador, otra puerta, donde aquí entra el carbohidrato complejo, que es en este caso la fructosa. Es un carbohidrato que va un poco más lento que el resto de carbohidratos porque se asimila de otra manera en el cuerpo, y como tarda más a entrar en la sangre, al torrente sanguíneo para que nos dé energía, pues se llama complejo o lento, pero sería otra puerta que se abre para ingerir ese carbohidrato lento, ¿vale? Entonces, en carreras cortas, a lo mejor tan importante no es esto, pero en carreras de media y para arriba es lo imprescindible para no tener problemas intestinales, estomacales. Por lo que digo, porque esas dos puertas, esas dos entradas a nuestro cuerpo para ingerir esa energía, tienen que estar bien abiertas y para que nosotros no generemos residuos en el intestino. Por eso es importante que todos los productos que vayáis a comprar, si estamos en esa franja de más de 60 gramos, más de 55, podamos elegir productos que tengan este ratio, que se llama ratio 1,08 o ratio 2,1, ¿vale? Es decir, que son alimentos de dos tipos de carbohidratos. Ya teniendo en claro esto, que la cantidad de carbohidratos es muy individual, pero hay que ir progresando, es decir, que la persona que diga, no es que estoy en 60 y estoy bien, puedes sacar más potencial si vamos a entrenar esa cantidad poquito a poco, como digo, cada 3 semanas, cada 4, ir poquito subiendo 2 gramos, 5 gramos, para que busquemos el mayor potencial del deportista, y a lo mejor hay gente que se queda en 70, pero hay gente que se queda a lo mejor en 100. Por eso es importante que vayáis poquito a poco y progresivamente. Por eso son franjas muy diferenciadas, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 más y demás. Luego he puesto aquí a la esquina pues los tipos de carbohidratos, que hay gente pues, que no sabe qué tipos de carbohidratos elegir. Pues los principales carbohidratos que tendréis que mirar en la lista de ingredientes de cualquier producto que vayáis a comprar, lo principal a día de hoy, a julio de 2024, según la ciencia, es la maltodextrina, que ahí lo tenéis en verde, y la fructosa como el carbohidrato lento. Luego, en rojo, son carbohidratos que sí que tienen alguna evidencia científica, algún estudio, pero no es el mejor carbohidrato a elegir actualmente, que sería pues, los típicos productos que hay mucho marketing, como la ciclodextrina, la palatinosa, la sacarosa, que es el azúcar. Es decir, si queremos maximizar ese rendimiento o mejorar esa sensación a nivel de energía durante la carrera, vamos a elegir maltodextrina y fructosa. Por otro lado, tenemos la hidratación, algo a tener en cuenta cuando hablamos, por eso lo he puesto en segundo lugar, aunque están las sales y demás, lo he querido poner como segunda opción. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, nosotros cuando estamos ingiriéndolos en el intestino, seguramente muchos de vosotros habréis ido a un italiano, habéis comido alguna pizza y al cabo de unas horas os pide mucho agua el cuerpo. Y esto, por un lado, es la sal que tiene la comida, pero por otro es que este carbohidrato, para que nosotros lo podamos asimilar, necesita H2O, que es la molécula de agua. Cuando estas puertas que hemos hablado antes, que es son las encargadas de ingerir este carbohidrato, de meterlo en la sangre y darnos energía, estas dos puertas, la primera, que era el carbohidrato simple, donde iba la maltodextrina, la glucosa y demás, funciona de igual manera si hay agua o no hay agua, porque el cuerpo humano va a hacer para que haya agua, pero para que nosotros minimicemos esos riesgos intestinales, sí o sí vamos a tener que tener agua, porque este transportador, esta puerta, para que una molécula de carbohidrato entre dentro del torrente sanguíneo, necesitan dos moléculas de sodio.
¿Por qué? Porque esta puerta tiene un nombre que lo dice todo, es el transportador de la dependiente del sodio, es decir, que depende del sodio, del sodio y del agua para introducir ese carbohidrato. Por eso es importante que tanto durante la carrera consumamos ese carbohidrato adecuado que hemos hablado antes y esta hidratación y este sodio en cantidades adecuadas para que nuestro organismo funcione correctamente. Entonces lo he puesto en segundo lugar por ese motivo. Y aquí hay dos grupos de personas. La persona que sabe cuánto suda y la persona que no sabe cuánto suda. Entonces, dependiendo en el grupo que estéis, el primer grupo, que yo creo que no es como la mayoría de gente que sabe cuánto suda, básicamente es fácil calcular, hacéis un entrenamiento si queréis hacerlo a la misma intensidad que vamos a ir en carrera, 1 hora y media, 2 horas, a la misma intensidad, más o menos a la misma hora que vamos a hacer la carrera, y lo único que tenéis que hacer es pesaros antes y pesaros después y saber cuánta agua durante habéis bebido y cuánta comida habéis tomado, y lo único que hay que hacer es restar y bueno, sumar el agua que habéis tomado. Entonces, si sacáis el peso inicial y el peso final y le suméis el agua que habéis bebido, seguramente sudéis lo que os salga, que normalmente pues va desde los 500 mililitros a la hora hasta casi, yo he visto que he tenido deportistas hasta 2 litros, que es como muy extremo, pero lo hay. O sea, hay gente que es imposible de poder beber ese agua en carrera, pero hay gente que suda 2 litros. Entonces, para este grupo de personas ya más o menos tenéis claro cómo calcularlo, pero para el grosso de toda la población, y yo me incluyo, obviamente hay veces del año que yo no sé cuánto sudo, entonces aquí hay que tener pautas muy claras. Es decir, la persona que no sabe cuánto suda, pues hay que intentar darle pues, los puntos más críticos que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es, lo primero, hora de salida de la carrera, que eso es fundamental. No es lo mismo salir a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde que a las 7 de la tarde. Entonces, esta hidratación va a variar según el momento que empecemos. Entonces, el primer punto, si ya hemos elegido que vamos a salir a las 8, es una temperatura obviamente más suave que a lo mejor si estáis corriendo habéis empezado a las 8 que a las 11. Entonces, la hidratación inicial, vamos a empezar a lo mejor, si no habéis calculado la sudoración, serían unos 400, 500 mililitros pues al inicio de carrera, ¿vale? Es decir, a las 8 de la mañana. Pero si empezáis a las 6, por ejemplo, o 5 de la tarde como mañana, pues obviamente no son 400. A lo mejor estamos hablando de que son unos 700, 800 y depende de la humedad más, ¿vale? Es decir, que si nosotros no bebemos o intentamos reducir esa deshidratación, al cabo de seguramente 1 hora, hora y media, ahí ya va a empezar el declive del rendimiento. Esto es una curva que básicamente nosotros empezamos con un rendimiento lineal y nosotros según vamos ingiriendo carbohidratos o no ingiriendo, pues o va subiendo o va bajando. Entonces, si nosotros empezamos a las 6 de la tarde y tomamos como si fueran las 8 de la mañana, 400 mililitros, nuestra curva de rendimiento va a ir poquito a poco progresivamente bajando. Y cuando estemos ya en torno a un 2% de sudoración, es decir, que hemos perdido un 2% de nuestro cuerpo, un 3%, incluso un 4%, que hay gente que puede llegar hasta más, la curva de rendimiento ya ha caído hasta el 50%. Esto quiere decir que podría ser un 50% más rápido o con más energía si hubiéramos bebido. Entonces es importante a tener en cuenta estos 3 puntos. Es decir, que si vamos a empezar a las 8, pues 400 a 500 mínimo, es decir, o más. ¿Que vamos a empezar a las 12 de la mediodía? Pues yo rondaría ya el tercero, es decir, 700, 800. ¿Que vamos a rondar las 6 horas de la tarde como mañana? O 5, pues igual, seguramente entre los 700 a 1 litro. Y esto es muy importante porque, unido a la hidratación, vienen las sales minerales, que esto en cualquier producto que vayáis a comprar y a consumir lo lleva. Lo que pasa es que hay que ver qué cantidad, porque si nosotros consumimos, esto es como el equilibrio, el cuerpo humano es puro equilibrio. Si nosotros damos de más, vamos a intentar equilibrarnos, y si damos de menos, el cuerpo va a intentar equilibrarse y va a hacerlo por él mismo. Pero esto es muy importante porque si nosotros no consumimos la cantidad adecuada, la franja adecuada, tanto de sodio como el resto de minerales, cuando estamos haciendo una carrera de más de 2 horas, esto lo vamos a pagar. Aquí hemos puesto pues 2 puntos. A tener claro que en carreras por debajo de las 2-3 horas, con que solo consumamos una cantidad de sodio adecuada, ya sería suficiente. Pero en carreras de más de 3 horas, es decir, media distancia y más, o ultras, ya sí que el resto de minerales hay que tenerlos en cuenta, porque en el sudor, el que segregamos por el cuerpo, van en unas concentraciones que los he puesto ahí, que ahora os voy a decir qué cantidades serían,
pero este sudor no tiene todo el espectro de minerales que podéis ver en algunos alimentos que tienen zinc, tienen manganeso, es decir, hay productos que te venden que son mejores porque tienen todos los minerales. Pues aquí hay un error porque el sudor solo tiene sodio, tiene cloruro, que es lo que consumimos con el agua, tiene potasio, tiene magnesio y tiene calcio. Y como están, van de más a menos. Es decir, sudamos más sodio, luego sudamos más cloruro con potasio y luego como últimos va el magnesio y el calcio. Y si vamos a hacer carreras de más de 3 horas, el sudor que vamos a generar, desde el principio vamos a generar todos estos minerales, pero aquí corremos peligro de deshidratarnos si no consumimos estos minerales de abajo, es decir, el cloruro, el potasio, el magnesio y el calcio, por encima de las 3 horas. Por debajo no os preocupéis, porque con solo cubrir el sodio con la hidratación, el carbohidrato que hemos hablado antes, sería suficiente. Entonces, vamos a empezar primero con carreras por debajo de 2 horas. Pues en carreras por debajo de 2 horas sería el sodio. ¿Qué cantidad de sodio vamos a tomar? Pues la cantidad de sodio hay que tener en cuenta qué productos vamos a ingerir. Entonces, yo cogería todos los productos que vamos a tomar, lo dividiría por horas, es decir, si voy a hacer 2 horas, pues dividiría cuánto voy a tomar en esta primera hora y cuánto voy a tomar en esta segunda. En esta primera hora vamos a ingerir pues, el mínimo de sodio que deberíamos tomar, que son en torno a 350 a 450 miligramos por hora, es decir, que en tu primera hora y en tu segunda hora de carrera vamos a ver que si estos productos que hemos comprado van a tener ese sodio y si no lo tienen, deberíamos consumirlos a través de las típicas pastillas de sales que todos de vosotros habéis tomado. Pues hay que mirar qué cantidad tiene esa pastilla de sal y siempre cubrir ese mínimo de sodio por hora, es decir, 350 a 450 miligramos. Y aquí hay una franja muy amplia que va desde el mínimo hasta a lo mejor 1 gramo por hora, que va dependiendo de lo que hablábamos antes. No es lo mismo empezar a las 8 que empezar a las 3 de la tarde. Entonces, si vamos a empezar a las 8 o a empezar mañana, en este caso a las 6, pues yo empezaría con una dosis moderada, que sería el mínimo, a lo mejor un poquito más, que son 450, 500 miligramos por hora. Si ya es una carrera que obviamente va a ir hacia la noche, pues obviamente ahí ya iré reduciéndolo, es decir, de más a menos, es decir, empezar con 500 y reduciéndolo, pues la segunda hora 400, la tercera hora 300 y siempre mantenernos ahí. Pero en el caso que hagáis carreras, que lo podéis extrapolar a otras, desde las 8 de la mañana, pues lo mismo, de menos a más. La primera hora 400, la segunda hora 500, la tercera hora 600. Esto en el grosso de la población. Luego, gente que sude muchísimo, pues obviamente, seguramente no estéis en la franja del mínimo, que son 350. Si veis que sudáis muchísimo, intentar cubrir a lo mejor 500, 600 la primera hora. ¿Por qué? Porque en vuestro sudor, al sudar mucho, necesitáis que ese agua que vamos metiéndolo durante la carrera se vaya quedando en el cuerpo. ¿Y cómo se queda en el cuerpo? Pues el ejemplo que había puesto antes con las pizzas. Cuanta más sal tenga el cuerpo ingerida, es decir, a través de los productos con el sodio, vamos a acumular con ese sodio agua, vamos a rehidratarnos. Entonces es importante que cuando vayamos a tomar ese agua, no solo sea agua, porque si solo metemos agua y no metemos sales, ese agua, lo que hablábamos antes, el cuerpo es un equilibrio. Si solo metemos agua y no metemos sales, el cuerpo lo va a eliminar. ¿Y qué elimina? Agua. ¿Qué elimina? Electrolitos, porque va a equilibrarse el medio, que sea esté en equilibrio el medio externo, que es el intestino, y el medio interno, que es el cuerpo. Entonces, si solo metemos agua, vamos a aumentar la deshidratación más aún de lo que sería no beber. Entonces, es importante que con ese agua que habíamos hablado antes, metamos ese sodio que necesitamos, ¿vale? Y por último estaría, pues eso, por encima de las 2-3 horas, meter el resto de minerales, y es importante que de potasio son cantidades que lo puedo decir, pero en general las marcas lo sobreestiman y meten muchísimo más. En este caso nosotros, con los geles hidro, que los tenéis ahí, hemos hecho un poquito egoístas, que es solo utilizarse con la marca Fante, porque claro, el problema de esto es que si el objetivo son potasio 500, calcio 100 y magnesio 6 miligramos y eso sería por hora, claro, es imposible formar un producto para usar el resto de marcas, porque claro, hay marcas que a lo mejor meten de potasio 1000, hay marcas que meten 200, entonces hemos hecho para que la persona consuma Fante ya. Entonces los hidros están hechos para que se tomen
2 a la hora para llegar a esos 70, que para mí sería la opción o el objetivo de cualquier deportista de trail, 70 gramos, y que en esos 2 geles por hora ya tenemos todo. Tenemos los 400 de sodio, que sería el mínimo, 500 de potasio, calcio 100 y magnesio 6, que sería la cantidad idónea de esos minerales, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta eso, que por encima de las 3 horas sí que harían falta el resto de minerales, pero por debajo de las 3 no haría falta tomarlos, ¿vale? Y el último punto para la estrategia nutricional sería la cafeína, que es otro de los puntos que muchos deportistas o incluso gente que está en radio y demás y he escuchado. De hecho, hace relativamente poco me entrevistaron en la SER y el deportista que estaba justo después de mí, que era deportista de élite, para que hagáis una idea que incluso los deportistas de élite no saben obviamente de nutrición, comentaba que es que él tomaba la cafeína solo en el punto ya para el final de carrera, ¿no? Que de hecho muchos de vosotros que me estéis escuchando pensará eso porque es normal. O sea, hasta hace poco Internet en general, bueno, y hasta ahora, da desinformación y encima sin fundamento. De hecho, luego al final de la diapositiva tenéis todo referenciado para que veáis que no lo dice Fanté, lo dice la ciencia. Entonces, para que tengáis una idea, que hay muchos mitos, y uno de ellos es la cafeína, que solo debemos tomarla al final de carrera. Es un mito grande. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tomar, mira, voy a poner la diapositiva de la carrera, si nosotros, imaginaros, nos tomáramos la cafeína, imaginaros, porque hay mucha gente que lo hace así, casi al coronar en esta carrera la cafeína tarda alrededor de unos 30 minutos, 35 en alcanzar, incluso 45 en alcanzar su punto más alto. Entonces, si nosotros vamos a tomar la cafeína aquí, como lo que decía el ciclista profesional en la SER, después de mí, no lo vais a notar, lo vais a notar tomando vuestra cerveza o tomando vuestro recuperador o estando en casa, es decir, que no lo vais a tener en carrera. Por eso, ahora hablaremos de esta carrera en concreto, en este caso, como veis, yo lo he pautado pre y durante, pero la cafeína, aquí la tengo, la cafeína se estructura tanto pre, se estructura como durante, e incluso hay algo de ciencia en el post, que esto no lo vamos a hablar, pero en general sería antes, durante, y el concepto llamado rellenado de cafeína, que es algo que obviamente en este mito, en este de me tomo la cafeína solo al final de la carrera, pues no se habla porque es algo relativamente nuevo, y es el hecho de que nosotros podemos tomar cafeína durante toda la carrera, pero obviamente bien estructurada. Esto quiere decir que en el pre-carrera, antes de un entrenamiento, vamos a tomar esa cafeína con carbohidratos. Esta cafeína va a ser con el desayuno, la comida previa, esa tostada con mermelada, una hora antes. Gente que no quiera comer antes de la carrera, pues se lo puede tomar en pastilla de cafeína. Obviamente la cafeína va a tener un punto más alto si se toma con carbohidratos, por eso yo siempre recomiendo tomarlo en gel, y ahora veremos qué minuto antes de la carrera. Pero en general es importante tomar cafeína pre, en carreras de corta, media, incluso larga, dependiendo del deportista, pero en general el pre-carrera vamos a meter una ingesta pues, o de 200 miligramos, es decir, para que veáis que la cantidad también hay un mito, es decir, hay geles de 80 que relativamente para gente que pese más de 70 no le sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque la cantidad de cafeína por kilo, es decir, por kilo de peso que yo pese, va de 3 a 6, es decir, que va de 200, si yo peso 70, va de 200, es decir, el mínimo, hasta 410. Entonces, imaginaros que si tomamos un gel pre-carrera con 80 miligramos de cafeína, relativamente va a ser efecto casi placebo. Si os sienta bien, os energizáis con esa cafeína, es porque es placebo. O sea, por encima de 3 miligramos es donde entraría a nivel ergogénico la cafeína, es decir, que te genera un mejor rendimiento si tomamos más de 3 miligramos por kilo de peso. Pero en el durante aquí hay dos dosis, la persona que le sienta peor la cafeína y la persona que le sienta muy bien la cafeína. Para la persona que es muy no lo asimila tan bien, yo os aconsejaría la dosis mínima, que sería 1,5. Si peso 70, pues únicamente pues 70 por unos 70 más el y medio, 35, 105, es decir, una cantidad muy bajita. Pero la persona que quiere sacar un mejor rendimiento, lo asimila bien la cafeina, pues en el durante, el tomar esos 100, 110 miligramos, tomaríamos, pues si yo peso 70, estaríamos hablando de unos 210, 220 miligramos por ingesta. Y aquí viene cuándo debemos tomarla en el durante. Alrededor de unos
desde 5 hasta 40 minutos, dependiendo de dónde queramos tener esa dosis de energía, porque recordar que siempre se asimila 40 minutos después de la ingesta. Y la persona que esté durante la carrera, vamos a tomar de pequeñitas dosis, sería cada hora y media, 2 horas de carrera, tomar una dosis. ¿Por qué? Porque esto es una curva, al igual que hablábamos del rendimiento, que es lineal, la cafeína sube y baja. Entonces, el relleno de cafeína, que se llama así, es porque nosotros rellenamos nuestra cafeína en el cuerpo, que lo que va a hacer es retrasarnos la fatiga, y lo vamos a tomar, imaginaros, 10 minutos antes. Pues al cabo de empezar, cuando hayan pasado los 10 primeros y 30-35 minutos de carrera, vamos a tener la energía, el punto de cafeína muy alto, el punto más alto de que podemos tener. Vale, pues ese punto dura en torno a 10 minutos y progresivamente va bajando y va bajando poco a poco, que es lo que le da miedo al deportista de que es que no me voy a tomar un gel de cafeína porque luego me da un pico y luego me baja. ¿Por qué te baja? Porque no estamos tomando el rellenado de cafeína, es decir, que no estamos tomando unas ingestas adecuadas en el momento adecuado de carrera para que ese pico de cafeína se mantenga. Es decir, si nosotros tomamos la cafeína, llega a 40 minutos, llega al máximo, y nosotros cuando va bajando tomamos a la hora y media otro punto de cafeína, pues la curva va a ir subiendo, bajando, pero nunca va a bajar al riesgo de, ostras, no tengo energía. ¿Por qué? Porque el pico ha bajado demasiado, y por eso es importante tener en cuenta y tener claro que las ingestas de cafeína, si se toman antes de la carrera, durante la carrera, se tienen que tomar cada hora y media a 2 horas cada ingesta, ¿vale? Y ya llevando todo esto al resumen, lo he querido resumir en pues en la carrera de mañana, que en este caso lo he puesto en el de 21 y en el de 13, ¿vale? Para la de 21 es un poco diferente que la de 13. La de 21, algo diferente que la de 13, a destacar, es la cafeína. El gel naranja es el gel nuestro de cafeína. En este caso lo he puesto 20 minutos antes. ¿Y por qué 20 y en el de 13, que lo veis aquí, lo he puesto 5? Es decir, que la ingesta de cafeína es 15 minutos de diferencia en una carrera y en otra. ¿Por qué? Porque en la de 21 tenemos el perfil, el más alto, el pico más alto y demás, y lo tenemos al final. Entonces, para que nosotros metamos otra ingesta de cafeína durante la carrera, si nosotros lo llegáramos a tomar 5 minutos antes, el punto de cafeína máximo a lo mejor lo tenemos aquí o incluso aquí, y no nos beneficiaría porque aquí bajaría la cafeína y no tendríamos opción a tener la cafeína alta en este punto, que es donde lo queremos tener. Por eso, al ser una carrera incluso más en tiempo es más larga, siempre lo meto pues unos 20 minutos antes para que la ingesta de cafeína alta esté pues más o menos vaya creciendo y que la mitad de subida de la primera parte ya esté alta para darnos ese punch de energía mayor que no lo tendríamos si lo tomaras a los 5, porque a los 5 a lo mejor estaría aquí en vez de aquí, y cuando ya progresivamente la cafeína bajará, pues ya tenemos otra ingesta de cafeína que le he puesto justo antes de subir el siguiente pico, ¿vale? Entonces, esa es una de las diferencias a tener en cuenta, que la estrategia, para que veáis, de una carrera a otra, aunque sea más o menos similar, pero un poquito de mayor distancia, varía, no siempre es igual en precarrera, ¿vale? Entonces, centrándonos en el 21, estamos que la cafeína la vamos a tomar 20 minutos antes para tener la cafeína alta en la primera parte de la carrera, en el primer pico, para que vayamos muy bien subiendo, y luego la segunda ingesta de cafeína ya sea pues al kilómetro 10, que es a mitad de carrera, para meter esa segunda ingesta de cafeína y que esa fatiga se mantenga retrasada a lo largo de toda la carrera. Y en cuanto a hidratación, carbohidratos y sales que hablábamos antes, ya la cafeína sería pues de tal manera que en las subidas, como veis, son casi siempre, yo recomiendo carbohidrato bebible, es decir, que no sean geles, o si son geles, que sean hidros. Por eso, como veis aquí, arriba del todo es un gel hidro y aquí bajando ya son geles hidro, no son geles con una textura menos líquida. ¿Por qué? Porque cuando vamos subiendo normalmente, o la mayoría de gente, pues va a una intensidad mayor, y si va a una intensidad mayor, el cuerpo no está hecho para comer cuando estamos haciendo ejercicio, porque el cuerpo es una máquina de, si yo estoy corriendo es porque estoy en huida, no está pensando en voy a ganar la carrera, estoy corriendo porque estoy en huida, generan unas hormonas que están pro huida, adrenalina y demás, y esto lo que hace es que no llevemos sangre al intestino y nos ralentice esa absorción de estos carbohidratos. ¿Y qué hacemos para maximizar el rendimiento y bajar mucho las probabilidades de efectos de intestino, de problemas estomacales? Pues es que en las subidas yo siempre priorizo carbohidrato bebible, como veis aquí, la bebida de carbohidratos de Fanté, de sabor frambuesa, en las subidas, todas,
y en los tramos más llanos o en bajadas meter esos geles. Y así incluso un poquito mejoramos esa estrategia que estamos haciendo para cualquier carrera. Entonces, en esos puntos de subida, como veis, son carbohidratos bebibles y luego en los otros puntos he puesto carbohidratos. El ejemplo que he puesto ahí son unos 70 por hora, obviamente habría que individualizar a cada persona, pero como recordar, cualquier persona se tendría que hacer una estrategia de tal manera que por franja horaria, como hablábamos antes. Primera hora que tengamos 350 miligramos de sodio, que es una lista de la compra, 350 mínimo. Carbohidratos los que hayamos tomado entrenando, no vamos obviamente a consumir más o menos de lo que no hayamos entrenado. Y agua, pues mínimo esos 400-500, y si vamos a empezar a las 6, pues incluso más. Y entonces aquí he puesto pues en torno a unos 70 gramos de carbohidratos y en torno a unos 600-700 mililitros de agua por hora, ¿vale? Pero bueno, cada uno se tiene que individualizar, pero a tener en cuenta que cosas a sacar en claro de esto es que la cafeína se va a tomar dependiendo obviamente el perfil de la carrera, y que en las subidas vamos a priorizar ese carbohidrato bebible en formato polvo que en formato gel, ¿vale? Y luego la corta, en este caso, carreras bastante más cortas, que no es media distancia. Aquí, en general, os voy a ser claros, cuando vamos a hacer una carrera de 1 hora, en este caso no, pero una carrera de 1 hora o incluso kilómetro vertical, no haría falta tomar pues productos, ¿vale? Es decir, que podría venderos de que sí se podría tomar productos, pero antes de ser el cofundador de una marca de nutrición, la primera parte o el primer punto de filosofía de la marca es que vamos a ser siempre claros. Es decir, yo antes de ser cofundador de una marca de nutrición soy nutricionista y yo antepongo eso antes que vender más. Entonces, para carreras de 1 hora, en este caso un poquito más, con el glucógeno muscular, que nosotros, si lo hemos hecho bien, como hablábamos antes, hemos elegido bien los alimentos precarrera, el día de antes, una hidratación adecuada, este glucógeno, que es la energía que tenemos en los músculos, si están a tope, nosotros podríamos llegar a tener sin consumir nada energía, incluso hasta 60 minutos, incluso 90, si no es mucha energía. Por eso hay mucha gente que dice, no, es que yo voy bien. Claro, vas bien porque haces carreras de 1 hora. Ve tú a una carrera de medio maratón, no consumas nada y compárate si lo consumieras. Es decir, se nota una barbaridad, pero para carreras de 1 hora no haría falta. En este caso, como sobrepasa la hora, seguramente muy pocos estarán en 1 hora, pero bueno, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, incluso más. Estamos hablando que sí que se deberíamos tomar carbohidratos y sí que meteríamos, o yo aquí priorizaría la cafeína, porque aquí sí que se va a notar mucho y es algo para mí de las carreras cortas más importantes, que sería la cafeína. En este caso lo he puesto 5 minutos antes en esta carrera, que es porque todo este tramo de aquí nosotros no queremos cafeína o no queremos ese punto máximo de retraso de la fatiga, porque lo que queremos es aguantar todo el tramo el pico más alto, ¿no? Entonces, lo he puesto en vez de 20, lo he puesto 5 para que el pico de la cafeína más alto en nuestro cuerpo llegue cuando estemos como en el kilómetro 6, kilómetro 7, que es cuando realmente lo necesitamos. Entonces, lo he puesto 5 minutos antes para que la curvatura de cafeína máxima llegue en el punto de que estemos subiendo. Y luego, la hidratación la he puesto de tal manera de que sea fácil, es decir, sea, por un lado, carbohidratos bebibles y por otro lado, agua. En este caso, agua la he metido entre medias de cada ingesta de carbohidratos para ir mejorando esa palatabilidad en la boca, que no siempre sea dulce-dulce, es decir, que metamos carbohidrato dulce, agua sin dulce, carbohidrato dulces, agua sin dulce, carbohidrato, y así para que progresivamente nuestro cuerpo lo vaya ingiriendo bien y que no tengamos problemas intestinales, ¿vale? O reducir al máximo. Como veis aquí, el único gel que hay es en la subida y en el formato hidro y no formato otro tipo, para intentar maximizar el riesgo o minimizar el riesgo de problemas intestinales. Pero podéis tomar cualquier gel de una textura más densa si lo habéis asimilado bien o lo habéis entrenado, pero en general yo siempre lo recomiendo para reducir incluso más, o sea, ya estar en el extremo máximo de tener problemas intestinales. Y ya estaría. Bueno, aquí sería pues todo lo que son la bibliografía que he sacado para deciros pues cantidad de sodio, cantidad de en general, bueno, aquí y demás, porque para que veáis que no lo digo yo porque soy el experto, sino porque lo dice la ciencia y yo transcribo lo que dice la ciencia. Entonces ahí lo tenéis, que no sé por qué se pasa. Y luego, pues por aquí tenéis todo el contenido que además de nosotros vender producto, tenemos contenido de nutrición, tanto en Spotify, YouTube, TikTok y sobre todo en la web. Es decir, en la web, si entráis, tenéis un apartado de guías, que son guías
de acceso gratuito para poder aprender de nutrición, para mejorar el rendimiento, para reducir esos problemas intestinales y con el objetivo básicamente de pues, disfrutar del deporte que de hecho incluso el que gana como el que acaba la carrera, su principal objetivo es ese. Entonces es importante tener claro qué tenemos que tomar, cuándo tenemos que tomar y por qué tenemos que tomarlo así. Así que nada, si tenéis cualquier duda, pues me lo podéis decir e intento ayudaros.